y Santiago Palacios. Así es que aquí estamos entre compañeros, ¿no? Ya le doy paso a Dai, que estoy convencido de que les va a resultar muy interesante lo que ha venido a decirnos sobre los judíos en la Iberia del siglo XI desde la perspectiva de las fuentes árabes. Cuando quiera, Dai. Gracias. Bueno, gracias David, gracias a Iván y a toda la organización por invitarme a estar aquí. Bueno, yo he intentado que el tema, o sea, relacionarlo lo máximo posible con el CID, pero es verdad que no voy a tratar mucho sobre este tema más que al final. La última parte sí que puede ser que, pero bueno, espero que os resulte de interés. Y para empezar con el tema, lo que he pensado es que iba a ser interesante explicar un poco cuál es mi trayectoria para que entendáis lo que quiero presentar y desde qué perspectiva, ¿no? Yo estoy formada en Filología Árabe, pues como ya han dicho en la introducción, me doctoré en Estudios Árabes y Andalusíes y durante la elaboración de mi tesis doctoral me especialicé sobre todo en fuentes jurídicas. Desde el principio me interesé además por el estudio de las relaciones interconfesionales, sobre todo entre musulmanes y cristianos y musulmanes y judíos, y las fuentes legales pues ofrecen una cantidad enorme de información a este respecto, aunque como suele ocurrir en estas ocasiones, pues no son suficientes. Normalmente nos hace falta estudiar otro tipo de fuentes para llegar a un punto más cercano a la realidad, a lo que debió ser la realidad de aquel momento, ¿no? En particular, una de mis líneas de investigación principales, y lo ha mencionado también antes el doctor Juan Martos en su intervención, es la doctrina jurídica sobre el riba, que es un término que en líneas generales podemos identificar con el concepto de la usura. Y puesto que mi foco estaba puesto en las relaciones del Islam con el judaísmo y con el cristianismo, pues una de las investigaciones que he realizado durante este tiempo ha sido ver si en contexto islámico encontrábamos ese estereotipo tan extendido del judío usurero que todos conocemos, ¿no?, para ámbito cristiano, ¿no? Y sobre eso tengo varias publicaciones. Y creo que es un tema que precisamente va a resultar de suma importancia en esta presentación. En cualquier caso, aunque estos temas los he trabajado para todo el periodo histórico que abarca Al-Ándalus, que es muy amplio, pues hoy me voy a centrar más en el siglo XI, especialmente en la segunda mitad del siglo XI y hasta principios del siglo XII, que, como saben, pues corresponde en historia de Al-Ándalus con la parte de los reinos de taifas y con la llegada de los almorávides. Pero de forma específica también en las relaciones con las minorías religiosas, porque este momento va a ser muy importante porque se va a dar un cambio hacia mitad del siglo XI que espero poder reflejar bien. Así que, a modo de introducción, voy a contar un poco por encima lo que nos aportan las fuentes legales sobre el trato con los no musulmanes. Y después ya me centraré específicamente en lo que otro tipo de fuentes andalusíes proyectan acerca de la comunidad judía en concreto y en ciertos puntos compararé la situación también en contexto islámico con la del contexto cristiano, porque creo que eso nos puede llevar también a conclusiones bastante interesantes. Lo que pasa que esta introducción la he hecho demasiado larga y yo sé que perfectamente que me paso del tiempo, así que voy a intentar pasar algunos puntos más rápido. Pero bueno, desde el punto de vista legal, la condición de judíos y cristianos es exactamente la misma en las fuentes jurídicas islámicas. Normalmente, en los textos no se va a diferenciar entre cristianos y judíos en términos de su estatus legal ni de las obligaciones que tienen bajo gobierno islámico. Ambas comunidades están incluidas en el Pacto de la Dhimma y están sujetas a las mismas condiciones tanto de protección como de sumisión también. El término dhimmi, por tanto, se refiere a un no musulmán, en principio monoteísta, que vive bajo dominio musulmán de acuerdo con lo establecido en ese pacto. Y ese acuerdo lo que permite a los dhimmíes es adquirir personalidad jurídica, de modo que se pueden convertir en miembros de pleno derecho de la comunidad musulmana, de la umma. ¿Cómo? Pues mantienen su fe, se atienen a ciertas restricciones
y a cambio pues se ven también obligados a mantener una actitud sumisa, en principio, a pagar el impuesto de la jizya, que es un impuesto que los musulmanes no pagan, también incluso a no asimilarse, es decir, a mantener, sobre todo en determinados momentos, esto no ocurre igual en todas las épocas, pero a distinguirse mediante pues, el atuendo, el peinado y otro tipo de cuestiones para no mezclarse o no confundirse con los musulmanes. Pero lo importante es que podían, gracias a esta personalidad jurídica, implicarse en contratos y en relaciones de diversos tipos con musulmanes. Los primeros acuerdos entre conquistadores musulmanes y súbditos no musulmanes de los territorios que van conquistando, en un principio son acuerdos individuales que en un momento dado se acaban sustituyendo por el Pacto de Omar o las ordenanzas de Omar. Omar es uno de los califas que gobierna la Umma tras el profeta, tras la muerte del profeta, y se le atribuye a él, pero sabemos que es imposible que fuera Omar el que los redactara, así que es simplemente un nombre. Y aunque ya adelanto que no se respetaron en prácticamente ningún contexto, en algunos momentos sí que se intenta volver a ese pacto y volver a aplicar todas esas restricciones que aparecen ahí. Y lo importante de todo es que también sirven de base para toda la jurisprudencia que se crea después con respecto a estos diversos puntos, ¿no? O sea, a partir de ahí va a empezar a haber debates jurídicos sobre cómo aplicar eso, o si se puede aplicar, o si se debe aplicar o no. Y bueno, luego esto no va a dar lugar a un código de leyes tal y como lo concebimos en Occidente, sino que lo que vamos a tener es diversas opiniones según la escuela jurídica, y no solo según la escuela jurídica, sino incluso dentro de la misma escuela jurídica no todos los juristas van a tener la misma opinión. Y van a ser opiniones que van a ser igual de válidas. Entonces, no podemos decir, pues esto no lo podían hacer, porque según unos sí y según otros no. Esto a veces cuesta entenderlo, pero funciona así el derecho islámico, ¿no? Entonces, como hemos empezado a comentar, tanto judíos como cristianos gozaban de cierta autonomía jurídica y religiosa, podían ser gobernados por sus propias autoridades. Como se les permitía mantener su fe, en principio no están obligados por los deberes religiosos musulmanes y tampoco estaban afectados por el derecho penal, en principio, excepto, por supuesto, pues, cuestiones relacionadas con la represión de los delitos contra la propiedad, el robo, delitos de sangre, etc. Pero en otras cuestiones, por ejemplo, el zina, el delito de adulterio o fornicación, en derecho islámico se considera derecho penal porque es una de los grandes pecados, vamos a decir, pero no, ese punto, por ejemplo, no les afecta. Se intenta aplicar esa norma de otras maneras. No voy a entrar ahí porque luego, si alguien tiene curiosidad, pues puedo explayarme, pero de momento. Esta parte yo creo que también, si alguien tiene curiosidad, después la podemos ver más ampliamente. En principio, bueno, lo básico y que todo el mundo creo que se conoce, ¿no?, es que un no musulmán no puede casarse con una mujer musulmana, pero que un musulmán sí puede casarse con una mujer no musulmana. Y eso seguramente pues tiene que ver también precisamente con esto de la sumisión, ¿no? Se entiende en esta época que casarse con un hombre no musulmán implica someterse a un no musulmán, cosa que se intenta controlar mucho. Pero en el resto de cuestiones, pues un matrimonio entre un musulmán y una no musulmana funciona en principio igual que entre dos musulmanes. También una cuestión bastante curiosa es con respecto a la religión de los hijos y cómo eso se gestiona, porque en principio un hijo de musulmán siempre es musulmán, pero esto era bastante conflictivo, sobre todo con respecto a los judíos, porque la religión se transmite por vía materna. Entonces, en teoría, en derecho islámico, los hijos son musulmanes, pero tenemos también evidencias de que en diferentes contextos
al final era el hijo el que seguía el Islam, hijo me refiero a varón, y las mujeres pues a veces seguían siendo cristianas como la madre, por ejemplo, o judías. También una cuestión que voy a pasar también rápido, pero que creo que hay que mencionar, es la idea de que existían en Al-Ándalus juderías tal y como las conocemos, es decir, sitios donde a lo mejor los judíos vivían confinados. Cuestión que se ha puesto en entredicho porque han aparecido evidencias de que sí, podía haber zonas donde viviesen más judíos o más cristianos, pero que en esas zonas también podían vivir musulmanes y que en otras zonas de la ciudad también podían vivir judíos y cristianos. Y de hecho hay bastantes casos de litigios pues de musulmanes que compran una casa y luego se enteran que el vecino es dhimmi e intentan anular el contrato porque no quieren vivir al lado de él, o porque comparten un pozo y no están seguros de si pueden beber el mismo agua, cuestiones así. Lo cual indica pues, que había una convivencia y que, por tanto, se daban una serie de relaciones, tanto a nivel de vecindad como en ocasiones de amistad, por supuesto de matrimonio y relaciones también de tipo económico y comercial. La conclusión de esta introducción es que hasta finales del siglo XI, o hasta sobre todo la primera mitad, las fuentes legales no parecen reflejar una preocupación excesiva por la impureza que entrañan o que pueden entrañar las relaciones con cristianos y judíos, y se permiten todas estas cuestiones, incluso consumir sus alimentos, transacciones de diverso tipo, como he dicho, e incluso hay indicio de uso compartido de los baños públicos. O sea que, bueno, como pongo ahí, vehículo para la impureza porque tienen relación con el vino, con el cerdo en el caso de los cristianos, etcétera, pero no porque ellos en sí mismos se consideren impuros, ¿no? Pese a esta concepción homogénea en los textos jurídicos de judíos y cristianos bajo la denominación de dhimmiés, otras fuentes de la misma época, como por ejemplo los tratados polémicos, las crónicas históricas, la poesía popular también, el adab, o sea, las obras literarias en prosa, sí van a tratar a cristianos y judíos, obviamente, de manera distinta. Y van a reflejar actitudes más matizadas, más contextuales. Por tanto, es evidente que las diferencias de trato de musulmanes con cristianos y judíos van a ser también el resultado del contexto, ¿no? y de la diferente situación política en que una y otra comunidad se encuentran. Pues, por ejemplo, la comunidad cristiana va a tener un apoyo externo en los reinos del norte, mientras que la comunidad judía se encuentra mucho más aislada en ese sentido, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que para el siglo XI una gran parte de la población musulmana en realidad son conversos de origen cristiano. Luego, evidentemente, la situación va a ser mucho más favorable para las comunidades cristianas que para las judías. Pero bueno, también hay muchas obras que comparan la situación de las comunidades judías en territorio islámico y en territorio cristiano y dicen pues, que era más favorable, digamos, en contexto islámico, aunque, como veremos, tampoco va a ser una relación idílica. A ver. Luego también que estas otras fuentes van a reflejar desde una actitud mucho más hostil. Las fuentes jurídicas van a ser relativamente objetivas, o sea, van a intentar no dar ningún tipo de juicio más allá de lo que se puede o no se puede hacer. Y luego también vamos a encontrar algún tipo de obras que van a tratar de reconocer, digamos, los méritos también de los intelectuales judíos, por ejemplo. La principal diferencia entre judíos y cristianos que vivían bajo dominio musulmán en la península ibérica se va a considerar que tiene que ver con el nivel de aculturación. Según Wasserstein, los judíos formaron en este periodo comunidades más cerradas, ¿no?, que se beneficiaron de las posibilidades que ofrecía el estatus de la dhimma, porque además podían recurrir al juez musulmán para mediar en casos en los que no había ningún musulmán implicado. Entonces podían elegir entre su propia ley y la ley islámica según les conviniese.
Y aunque no había, como no había fronteras físicas que impidieran las relaciones interreligiosas, pues se podían dar interacciones de diferente tipo entre ellos, como entre cristianos y musulmanes. Y según Sarah Stromsa destacó, y cito, los judíos que vivían en Al-Ándalus, como en otros lugares, adoptaron el árabe y desarrollaron su propia versión judía de la cultura árabe, lo que significa que se arabizaron, pero en principio no tuvieron el mismo nivel de conversión que los cristianos, ¿no? Y esto se debe, según por ejemplo David Abulafia, a que tenían puntos en común compartidos con el Islam, y también, según él, la mayor resiliencia en comparación a las comunidades cristianas, porque las comunidades cristianas tenían un marco espiritual y ritual, pero carecían de un código tan detallado de práctica religiosa y de jurisprudencia como tenían los judíos, bueno, iba a decir en esa época, pero en general. Esta parte me la voy a saltar para ir más rápido, aunque bueno, me puedo quedar en esta diapositiva. La más favorable, de las referencias a los judíos que he encontrado para esta época aparece en la obra de Said de Toledo, Tabaqat al-Umam, o las categorías de las naciones, donde habla de los judíos andalusíes que cultivaron las ciencias de los antiguos, que son las matemáticas, la geometría, la astronomía, la medicina, la filosofía, aunque se ha puesto bastante en duda que este Said de Toledo en realidad estuviese muy al tanto de los logros de la comunidad judía en ese momento, porque en esta obra va a hablar solamente de los personajes con los que él tuvo relación en la taifa de Zaragoza. Sin embargo, se va a dejar fuera, pues, por ejemplo, a Ibn Gabirol, que es uno de los personajes más relevantes de este momento, ¿no? Por tanto, las imágenes proyectadas por los autores de ese tipo de obras sobre los judíos van a mostrar, pues, una especie de mezcla, ¿no?, entre aceptación, admiración, hostilidad, y que solo podemos entender en ese contexto tan atribulado, ¿no?, de la crisis política y social de este periodo de taifa. Vamos a ver ahora todo lo relativo al papel que los judíos desempeñaron en la corte, en la administración y la economía andalusí, porque si pensamos en el judío que nos retratan las fuentes cristianas latinas, y si me estoy equivocando me podéis corregir, una de las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza es la del judío usurero o el judío prestamista. En muchos de esos textos, incluyendo el Cantar del Mío Cid, los judíos desempeñan el papel de prestamistas con cuyo dinero se hace posible la realización de diversas acciones, pues, por ejemplo, campañas militares, etcétera, y eso, pues, les otorga un lugar importante también en el enfrentamiento entre musulmanes y cristianos, en la conquista de Al-Ándalus, etcétera. Pero tras el estudio que he realizado acerca del estereotipo del judío usurero, se trata de un constructo que se desarrolla en el marco de la polémica cristiana antijudía, y no hay ninguna referencia textual a judíos prestamistas, además, en esta polémica cristiana, anterior a finales del siglo XII, principios del siglo XIII. La primera referencia que yo haya podido encontrar se vincula a Bernardo de Claraval, que muere en 1153, y que es el primero en emplear el término judaizar para referirse a prestar con usura, y que se refería a los cristianos prestamistas como nuestros judíos. Sin embargo, para ámbito islámico, en todas las fuentes que yo he analizado, y pese a que en determinados momentos sí vemos que existe, sobre todo en las obras de polémica, un sentimiento antijudío, ¿no?, reflejado en las fuentes, pero los préstamos a interés o la usura sencillamente no se utilizan para crear ese estereotipo. Eso no quiere decir que no se diesen antes de esa fecha actividades crediticias por parte de los judíos, pero si se dieron, desde luego, parece ser que no suponía un perjuicio. Y de hecho, bueno, esto va a depender mucho del contexto, porque al final el crédito es una necesidad, ¿no? ¿Por qué entonces se empezó a crear ese estereotipo tan extendido y tan relevante, ¿no?, dentro de la polémica antijudía cristiana? Pues yo creo que hay dos razones principales. La primera es que hay una afluencia bastante marcada, ¿no?, de cuando llegan los almohades a la península hacia territorio cristiano, que además iban sin ningún tipo de bienes inmuebles, lo único que tenían eran dinero en efectivo, por lo que puede ser que de repente hubiese muchísimos judíos dedicándose a esa actividad,
Y la segunda, y yo creo que incluso más importante que la primera, que la Iglesia latina en este momento está creando instituciones de crédito aceptables, como por ejemplo los Montes de Piedad en Italia y en Castilla las Arcas de Misericordia también. Por lo que al final se acaba contraponiendo, ¿no?, ese crédito beneficioso y que responde al bien común de la sociedad, ¿no?, al crédito usurario de los judíos, que es abusivo y que además no genera ningún bien social, sino que solo les beneficia a ellos como individuales, ¿no? En los textos legales andalusíes, tanto cristianos como judíos son acusados de practicar el riba, vamos, no acusados, sino se dice que practican el riba, que aún así no se convierte, como digo, en un argumento para la polémica religiosa. Ahí he traído un par de ejemplos, ¿no? El primero, la Mudáwana de Sahnún, es uno de los textos fundacionales de la doctrina jurídica que se seguía en Al-Ándalus. Y ahí se recoge una tradición muy temprana según la cual no se debía permitir a los cristianos y judíos ejercer como cambistas en los zocos habiendo musulmanes. Y se acusa a los cambistas de practicar el riba, o la usura, podríamos decir. Posteriormente, esa idea también se repite en la obra de un almotacén, que era el vigilante del zoco del mercado, de la Córdoba califal, o sea, siglo X, ya estamos, y se repite esta misma idea también. Y también en una de las primeras obras jurídicas andalusíes, en la Haute Villa, de la cual sabemos que todavía se usaba en el siglo XII, porque de hecho hay un autor del siglo XII, el abuelo de Averroes, que la recupera, y de hecho por eso la conocemos, porque la incluye en una de sus obras. Era esto que comentaba Juan, de que la autoría en contexto árabo-islámico como que no es igual que como nosotros la concebimos. Entonces tiene recogida esa obra entera, ¿no? Y ahí dice que en qué cosas puede participar un árbitro musulmán en cuestiones de no musulmanes y en cuáles no. Y una de ellas dice precisamente: las ventas con usura que realizan en sus transacciones comerciales de un dirham a cambio de 2 y cosas similares. Por tanto, en todos estos textos se está metiendo en el mismo saco a cristianos y judíos, y además tampoco es que se condene, ¿no?, sino simplemente se dice que el juez musulmán no debe involucrarse en ello, pero no se hace ningún tipo de mención. En cualquier caso, sí existe un paralelismo entre la situación de los judíos en contexto islámico y en contexto cristiano, y es que muchos van a ocupar puestos en la corte de distintos gobernantes. Los judíos siempre van a ser una minoría, ¿no?, tanto en los territorios cristianos como en los territorios musulmanes, y pues, como hemos comentado antes, tampoco van a tener ningún tipo de aliado externo, ¿no? Pues esto va a ser considerado por algunos reyes de taifa, sobre todo, como una ventaja, porque al no tener aliados externos no van a suponer una amenaza. De hecho, es una época en la que pues hay toda una serie de intrigas en la corte, ¿no?, para suceder al rey, etcétera, y va a haber momentos en los que solo se van a fiar de un judío, porque no puede tener aspiraciones al trono, por ejemplo, ¿no? Prácticamente todos los reinos de taifas más importantes van a tener judíos en puestos de importancia. A ver, algunos de ellos incluso acabaron convirtiéndose al Islam, pero otros no. Y, de hecho, el nombramiento de judíos para puestos de poder pues fue una estrategia política bastante difundida entre los gobernantes, no solo en contexto islámico, sino también en contexto cristiano. Pero, mientras que en contexto cristiano también se hace mención a que esos visires o ocupando cualquier otro puesto en la corte realizaban también préstamos a interés a la corona, esto tampoco lo encontramos en contexto islámico. Y además, no solo en Al-Ándalus, sino que también consultando a otros especialistas que se encargan de este mismo tema, pero en Oriente, esa imagen tampoco aparece en las fuentes orientales. Es decir, la única imagen que vamos a tener es de los judíos como cobradores de impuestos. Esto sí aparece muy frecuentemente. En Al-Ándalus incluso cobradores de impuestos de su propia comunidad también, ¿no? Entonces, recaudar todo ese dinero para que la corona después lo pueda utilizar para el fin que sea, pues sí es muy habitual encontrarlo. Sin embargo, según el pacto de la Dhimma, un dhimmi no podía tener, porque se supone que es una comunidad sometida,
Entonces, en principio, no puede tener una posición de poder sobre los musulmanes. Y además varios expertos, ¿no?, como Camila Adam y Alejandro García San Juan, pues han señalado la correlación directa entre las actividades de los judíos en las Cortes y la creciente opinión pública desfavorable hacia ellos en este momento del que estamos hablando. Estas circunstancias políticas van a dar lugar a ese resentimiento social contra los judíos, cuando en principio otras fuentes anteriores no reflejan una, digamos, hostilidad emocional hacia ellos, por lo que digamos que es algo que parece partir más de lo político, ¿no?, y de la situación social y de la situación política. Aunque luego, por supuesto, en la polémica también se sirven de argumentos racistas, de argumentos religiosos también, pero bueno. Estas circunstancias específicas están bien descritas en un fragmento de la crónica de Ibn al-Kardabús, que también ha mencionado Juan, ¿no? Dice: los asuntos musulmanes fueron confiados a los judíos y luego ellos causaron estragos en ellos como leones convertidos en chambelanes, visires y secretarios. En la traducción de Felipe Maillo. Y se pueden también encontrar afirmaciones similares en otros textos, por ejemplo, dos fetuas, que son cuestiones jurídicas emitidas por Ibn Hazm, que es un autor bastante conocido, ¿no?, el autor del Collar de la Paloma, que ya han sido bien estudiadas también, diciendo más o menos lo mismo, ¿no?, que se meten en los asuntos de Estado, etcétera. Como decía, hay multitud de ejemplos famosos de judíos que ocuparon puestos en las Cortes musulmanas. No me voy a meter en dar nombres, ¿no?, pero en Zaragoza, en Albarracín, en Sevilla, en Valencia y en Badajoz, y sobre todo en Granada. Además, también había otros judíos, por supuesto, en las Cortes, pues, que actuaban como médicos, astrólogos, traductores, recaudadores de impuestos, como ya hemos mencionado, etcétera. El caso más famoso de judíos que alcanzaron puestos relevantes en un reino de Taifa es el de los Banu Nagrela, en la Granada cirí, además, porque Ibn Nagrela se ganó la confianza de uno de los reyes ciríes al evitar una conspiración dentro de la familia. Era esto que os comentaba, o sea, llegaron a ganarse la confianza, ¿no? Y bueno, incluso también en las memorias del último rey cirí encontramos las razones por las que se había confiado en esa familia para ser visires. Y dice: los judíos poseían el tipo de astucia y diplomacia que estaban en consonancia con la época en la que vivían y con la gente que intrigaba contra ellos. Por lo tanto, Badis confió en Abu Ibrahim, que es el padre de los Banu Nagrela, por causa de su absoluta falta de confianza en los demás y en la hostilidad de sus parientes. Además, Abu Ibrahim era un dhimmi judío que no codiciaba el poder. Tampoco era un andalusí contra el cual debía estar en guardia para que no conspirase con príncipes no bereberes. Badis también necesitaba dinero para aplacar a sus contríbulos y mantener su posición real. Por lo tanto, simplemente necesitaba que alguien como Abu Ibrahim le asegurara el dinero que necesitaba para realizar sus ambiciones. A Abu Ibrahim, sin embargo, no se le concedió ningún poder sobre los musulmanes en ningún asunto, ya fuera bueno o malo. Como la mayoría de los súbditos en Granada, así como los recaudadores de impuestos, eran solo judíos, Abu Ibrahim les cobraba dinero y se lo daba a Badis, extrayendo así de ellos recursos con los que llenar el tesoro para satisfacer las necesidades del reino. Ah, mira, sí lo tenía aquí. Bueno. Se cree que Ibn Hazm, que es este autor que os he comentado antes, tenía una enemistad especial hacia los Banu Nagrela y de hecho en algunos textos afirma que había conocido al padre, a Samuel o a Ismael, cuando ambos vivían en la corte omeya, o sea, antes de la fitna, antes de la separación de los reinos de Taifa. Aún así, si esta enemistad existió, no sabemos si se basó en motivos personales, pero se acabó extendiendo a toda la comunidad judía. Ibn Hazm quería una aplicación estricta del pacto de la Dhimma, según la cual los dhimíes no podían ejercer posiciones de poder sobre los musulmanes, por lo que no veía con buenos ojos que estos Banu Nagrela estuvieran en el puesto de visir en la Granada nazarí. Pero ya hemos visto que no solo es que no fuera excepcional el caso de los Banu Nagrela, sino que incluso los califas Abderrahman III y Al-Hakam II
tenían a un judío en la corte, a Hasdai ibn Shaprut, que además también actuó como visir, como recaudador de impuestos, etcétera. O sea que no era una cosa nueva de la época de Taifas como Ibn Hazm quería hacer ver, porque dirigía sus ataques bastante en especial a los ziríes, sobre todo. Y para que veáis qué tipo de cosas decía sobre los miembros de esta familia, bueno, es que, claro, este texto no sabemos muy bien si es dirigido al padre o al hijo porque no menciona el nombre, ¿vale? Pero dice: este es un hombre cuyo corazón arde con enemistad hacia el Islam y aquellos que lo siguen, cuyo interior está lleno de odio hacia el profeta. Suscribe el materialismo de los herejes que se esconden entre las comunidades religiosas inferiores y la secta más despreciable, los judíos. La maldición de Dios ha caído continuamente sobre aquellos que llevan su marca y su ira. Y su ira, la de Dios, por eso está en mayúsculas, se ha instalado permanentemente entre sus seguidores. La arrogancia ha dado rienda suelta a la lengua de este hombre. Perdón que me pierdo. Y la vanidad ha aflojado sus riñones. Las muchas riquezas que posee han engordado su alma infeliz y el exceso de oro y plata que posee han dado alas a su despreciable ambición, lo que le impulsó a escribir un tratado en el que indica expresamente su intención de exponer las supuestas contradicciones contenidas en la palabra de Dios en el Corán, burlándose con desprecio de los hombres religiosos y de los líderes políticos. Vale, gracias. Pero en la conclusión hace una afirmación general y extiende ese odio, como lo tenéis ahí, pues al resto de la comunidad. A ver, vale. En relación a esto, en la segunda mitad del siglo XI comenzamos a ver acciones contra los judíos, o sea, parece que está totalmente relacionada toda esta evolución de la visión sobre lo que estaba pasando con los judíos y el poder que estaban adquiriendo con las acciones físicas que empieza a haber contra estas comunidades. En Sevilla, por ejemplo, Ibn Hayyan narra una historia sobre un judío que insulta a la fe musulmana en el mercado y entonces un musulmán le golpea y amotina a la gente en su contra y contra todos los judíos que se encuentran. También en Almería, un visir judío que es asesinado por haber llamado a un joven con una variante dialéctica del nombre del profeta. Es decir, que cada vez va habiendo como una especie de escalada que llega a su culmen, sobre todo con la acción más grave que tuvo lugar en Granada en 1066, donde, como no sé si conocen, pues hubo un pogromo que precisamente empieza con el asesinato del hijo de los Banu Nagrela, al que todo el mundo parece tener especial enemistad. Se saquean las casas de los judíos, se asesina a muchos de ellos y otros se tuvieron que exiliar, ¿no? Y solo por leer un trocito de un poema de Abu Ishaq al-Ilbiri, que era un jurista de Granada, ¿no? Dice: esos judíos que buscaban trapos en los basureros para amortajar a sus muertos, ahora se han extendido en Granada, recaudan impuestos, visten elegantemente, sacrifican ganado en los mercados. Y José el mono ha revestido su casa con mármol. Vosotros, los dueños, los fieles, los puros, vais harapientos, miserables, hambrientos y tenéis que mendigar en su puerta. Corred a degollarlo, es un cordero cebón. Toma su dinero porque eres más digno de él. Entonces se cree que el poema pudo ser como el detonante de que sucediese este pogromo en Granada. Bueno, voy directamente aquí. Es bastante difícil sacar conclusiones generales sobre la situación de las comunidades no musulmanas en los diferentes reinos de Taifas, porque tienen desarrollos históricos, políticos y contextos sociales diferentes, pero, como he intentado demostrar, en las fuentes musulmanas se muestra una diversidad de actitudes. Observamos periodos, además, caracterizados por una mayor indiferencia hacia las otras comunidades, mientras que en momentos de agresión entre ambos bandos, curiosamente, el rechazo y el interés también van bastante de la mano. Entre los momentos de indiferencia más o menos pronunciada se encuentran los primeros siglos de dominación musulmana, hasta el siglo X más o menos, y luego el interés y el rechazo claramente empiezan en el siglo XII con la llegada de los almorávides, por lo que el siglo XI es una especie de etapa intermedia de crisis, de cambio, y se cree, pues sobre todo, que la conquista de Barbastro por parte de los cristianos marca un poco el punto de inflexión en ese sentido. Y eso explica que en general encontremos una actitud más cercana a la indiferencia en la primera mitad del siglo XI, pero que en la segunda mitad pues aparezca los pocos textos de polémica religiosa que hay, las acciones que hay contra sobre todo contra las comunidades judías en esta segunda mitad del siglo que os he mostrado, ¿no?
y, por tanto, ese inicio de una actitud más cercana al interés y al rechazo. Y ahora, para cerrar, y ya termino, y basándome en todo esto que acabo de contar, me gustaría hablar sobre algo que también ha mencionado Juan, que es la tesis de Dolores Olivera Sin sobre la autoría del Cantar del Mío Cid. Bueno, como saben, se trata en principio de un texto de autoría anónima, pero Dolores Olivera Sin lo atribuye a este tal Al-Waqqasi, que lo habría compuesto supuestamente, o una primera versión que luego de la que luego se versifica y se hace el poema, en el siglo XII, o sea, a principios del siglo XII, ¿no? Contando todo lo anterior. Entonces, uno de los argumentos que utiliza Dolores Olivera Sin para decir que esta obra probablemente estaba compuesta por un árabe musulmán era que en el Islam el riba o los intereses están prohibidos. Entonces, como existe este pasaje acerca de los judíos prestamistas y todo esto, pues que esto indica que coincide, ¿no? Como que cuadra. Pero a mí todo esto me crea una serie de dudas y realmente no me encaja nada muy bien. Primero, como hemos visto, es del todo inusual la presencia de este estereotipo en un contexto árabe. Por lo que es extraño pensar que un autor árabe precisamente fuese el que lo introdujese. Y, de hecho, es precisamente en ámbito cristiano donde los préstamos usurarios de los judíos se incorporan en la polémica antijudía, mientras que no es algo típico del otro contexto, ¿no? Además, en ámbito cristiano, los intereses en las transacciones de crédito se despenalizan con la creación de las instituciones de la Iglesia hacia finales del XII, por lo que hasta ese momento también en contexto cristiano están mal vistos los intereses en los préstamos a cualquier tipo de interés, aunque luego en la práctica se realizasen. También hemos visto que no hay textos hasta ahora, claro, anteriores al siglo XIII que se refieran a la injusticia de los créditos a interés que realizan los judíos, por lo que, de ser cierto esto, sería el texto más temprano que introduce este tipo de cuestión, ¿no? La evidencia más temprana que existiría. Y, por último, porque hay otras cuestiones relacionadas con judíos y en relación al Cid, ¿no? Hay otras fuentes que relatan cómo el Cid confía a un judío la administración de sus rentas, de sus tributos, de sus negocios. Se menciona también en el Bayan al-Mughrib de Ibn Idari, ¿no? Por lo que vemos de nuevo ese papel de colaboradores con cualquier tipo de gobierno, pero desde el punto de vista, pues por ejemplo, de cobradores de impuestos, ¿no? De nuevo. Y, de hecho, bueno, agradezco a Iván que me mandó la referencia precisamente de lo que David Porrinas había escrito, y aquí encuentro el fragmentito que dice: algo más tarde regresó el visir judío del campeador, el cual comunicó a los valencianos que había conseguido rebajar las pretensiones de su señor y que la cifra que tenían que entregarle había quedado establecida en 200.000 meticales. Cada cual debía aportar lo suficiente en función de sus posibilidades. Aquellos que tenían más eran quienes más habían de abonar para llegar a la suma exigida, y algunos de ellos fueron apresados hasta que no satisficieron el pago. Otros, hostigados y azotados por orden del visir judío del campeador, que asignó a cada valenciano un esbirro diabólico que no se separaba de él para asegurar el cobro. O sea que esta cuestión sí encajaría más con el tipo de relación que tienen los judíos en las cortes de Taifa. Pero, desde luego, el otro pasaje de los judíos prestamistas, a los que luego les devuelve un cofre de arena y todo esto, este tipo de leyenda, digamos, no encaja para nada. Así que no sé si se podría plantear una autoría múltiple, pero sea como sea, yo no creo que el pasaje concreto respecto a Raquel y Vidas fuese escrito para nada por un árabe musulmán en el siglo XI. Y con esto termino y espero que haya sido de interés. Muchas gracias. Muchas gracias.